Bienvenidos a este webinar de la estrategia Enseño porque quiero. Yo soy Marisol Salazar, hago parte del equipo de trabajo de UDI@Educación Virtual. Los voy a estar acompañando en este encuentro. Sobre todo voy a estar atenta por acá al chat, a las preguntas que ustedes tengan como espectadores. Esperamos que estén súper atentos por acá a toda la intervención que nos van a hacer. Hoy tenemos como invitados acá, digamos, del equipo de trabajo del museo, y también tenemos de la Escuela de Microbiología. Entonces estamos 3 dependencias de la Universidad de Antioquia unidas para compartirles este encuentro en un ciclo que va a empezar de Micromúa. Ahorita pues nuestros invitados nos van a hablar un poquito más de qué es Micromúa, cómo funciona y cómo ustedes van a poder disfrutar de este ciclo de charlas que se titulan Delicias Microscópicas. Entonces, pues bueno, hoy vamos a empezar con nuestra primera sección, nuestra primera charla de delicias microscópicas. Este encuentro se llama Los microorganismos en la digestión. Y pues bueno, voy acá, hay algunas preguntas de algunos asistentes relacionadas con el manejo de esta herramienta. Les cuento que ustedes no podrán como asistentes ni encender micrófonos ni encender cámaras, solo podrán participar por el chat o también podrán hacerlo por el botón preguntas y respuestas. En caso de querer participar, entonces se dirigen con su mouse en la parte inferior de Zoom y allí podrán encontrar el botón de preguntas y respuestas, o en caso de querer enviar también ya algún comentario, digamos como público, pueden irse al chat y también pueden seleccionar la opción enviar a, y allí les pueden enviar a todos los participantes o a nosotros como panelistas si quieren que una pregunta específica para nosotros, también estaremos por acá recibiéndolas. Bueno, no siendo más, ya les cedo la palabra por acá a nuestros invitados del Museo y la Escuela de Microbiología para que nos empiecen a contar en qué consiste este Micromúa. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Para nosotros es muy importante esta invitación que nos hace el programa de Enseño porque quiero, porque el programa Micromúa, que ya enseguida vamos a hablar de él, es una estrategia que lleva en el museo y en la Escuela de Microbiología, este es su segundo año. Y todas las sesiones que habíamos hecho eran de manera presencial en el museo, una vez al mes, los sábados. Viendo pues que un poco esta situación de nuestro confinamiento, la cuarentena nos está obligando a quedarnos aún más en casa, entonces decidimos compartir con ustedes la programación y los contenidos por este medio, además porque se van a dar cuenta que los contenidos que vamos a tratar en este ciclo son muy propicios para la época y un poco la rutina en la que estamos cada uno llevando en nuestros hogares. Nos acompaña, no estamos hoy aquí con ustedes, está la profesora Luisa Múnera. Luisa es microbióloga y ella es docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad. Laura Castrillón, ella es también estudiante del programa de microbiología, fue mediadora del Museo Universitario en el área de Ciencias Naturales, y además ella nos va a contar un papel muy importante que tiene en este momento, y es que el programa Micromúa también es acompañado por un voluntariado de la universidad que se llama Microverso. Entonces ella también tiene doble función, es voluntaria y es estudiante. Está Fernando Valencia. Fernando es biólogo, es el curador de la colección de ciencias naturales del Museo Universitario. Él nos va a hablar un poco cómo se gestó también este programa de Micromúa en el Museo Universitario, cómo fue que unimos ahí como intereses. Y quien les habla, Gloria Estela Cano García, yo coordino el área de educación del Museo Universitario.
Detrás de este programa de Micromúa hay otros integrantes del área de educación del museo, hay también voluntarios, también nos acompañan otros docentes de la Escuela de Microbiología cuando es necesario y pertinente. Entonces realmente es un programa que tiene toda una estructura académica importante. Voy a pasar entonces a darle la palabra a Luisa. Un poco la dinámica de la sesión de hoy va a ser, vamos a hablarles una primera parte de lo que es Micromúa, vamos a explicarles un poco de dónde nació, qué hicimos el año pasado, de dónde nace la necesidad de crear este ciclo de este año, y en una segunda parte vamos a empezar a hablar de los microorganismos en la digestión. Vamos a hacerlo a partir de unas proyecciones de unos videos, unos comentarios. Les pedimos que ustedes vayan teniendo o vayan copiándonos sus preguntas, porque las vamos a ir resolviendo al final de cada sesión. Bueno, les doy la palabra. Bueno, gracias Gloria por esa presentación. Bienvenidos a todos. Pues agradecemos también a Marisol por el espacio, a Audiarroba, porque yo siempre soy de las que digo que hablar de microorganismos podemos quedarnos acá todo el día, ¿cierto? Y más tratar como de cambiar la concepción que la mayoría de personas tienen sobre los microorganismos, ver que hasta hace unos pocos años pues ellos eran desconocidos y ahora son el centro de la vida en el planeta. Entonces, primero, uno de los primeros 15, 20 minutos les queremos contar, sí, cómo surgió el programa para que no lleguemos como un poco descontextualizados y por eso también la primera parte yo creo que va a estar muy de la mano con Fernando, porque fue una idea que obviamente, como lo dijo Gloria, pues incluye muchas personas, pero inicialmente surgió de una conversación entre Fernando y yo. Entonces les queremos contar un poco sobre el programa, contarles quiénes están allí. Por eso también está Laura, que Gloria ya lo dijo, es voluntaria. Entonces les voy a compartir pantalla. Creo que Fernando pues está, comienza con la presentación. ¿Logran ver la pantalla? Sí. ¿Fer, la estás viendo? Sí, la estoy viendo. Listo, entonces, buenos días para todos. Muchas gracias a las personas que me están acompañando en este programa y a todos los que están participando, y en especial a Audiarroba nuevamente. Bueno, como todo tiene una historia. ¿Cómo nace Micromúa? Entonces quisimos contar la historia desde el principio. Para eso vamos a ver la primera diapositiva. Esta es la presentación, es la primera diapositiva, que es la que está a continuación de esta. Ustedes ven unas imágenes y son unas imágenes de diseño. ¿Eso a qué se refiere? A que la sala de ciencias naturales del museo se iba a realizar una renovación, y esa renovación, como se conocía antes esta sala, era generalmente animales que podíamos ver. Quisimos tratar un tema mucho más amplio, que era el tema de la vida, y la vida involucra muchos conceptos, pero lo trabajamos, digamos, desde lo que era la vida en diferentes aspectos, y para ello dijimos, hablemos de la vida desde lo macro hasta lo micro. Por eso no podía escapar que tuviéramos los microorganismos como protagonistas. De ahí se hace un guión, que es lo que siempre se acostumbra cuando se va a hacer un montaje en una sala, y se hace un diseño. Lo que ustedes ven en la pantalla es un diseño de cómo se planeó elaborar el montaje de microorganismos, y en la diapositiva que sigue a continuación, después de tener el guión y después de hacer esa planeación, que se hace una selección de temas. Entonces los temas
deben de tratar de ser muy dinámicos, muy didácticos y que sean de fácil comprensión para quienes visiten la sala. Entonces ahí hay unos ejemplos de lo que se quería montar, cómo se quería llegar, y en la diapositiva que sigue vamos a poder observar, una vez que se tienen los diseños, las adaptaciones que se hacen dentro de una sala, en este caso la sala de ciencias naturales, para que eso que se planeó, se diseñó, se hizo con profesores, porque no solamente el trabajo del museo, sino que es muy acompañado la parte académica. Con los profesores se trabajan los temas y ya se tienen en cuenta otras personas, como se ha dicho desde antes, desde la parte de educación, desde la parte científica, desde la parte de diseño, de construcciones, bueno, y se empieza a elaborar todo un montaje. Estas son unas diapositivas de cómo se elaboró una parte del montaje, y finalmente en la diapositiva que hay a continuación, que todavía se ve el proceso del diseño de ese montaje, se tienen las piezas, y particularmente era complejo tener el tema de microbiología, por lo tanto fue un gran reto, porque cuando uno tiene animales de los que estamos acostumbrados a ver comúnmente, pues es muy fácil crear un ambiente, pero para los microorganismos, que son seres diminutos microscópicos, era algo que nos ponía a pensar, y en última llegamos a elaborar una serie de temas donde la gente podía participar y empezar a conocer este mundo que para muchos de nosotros es invisible, pero también el conocimiento que tenemos de él hace que sea también algo complejo. Cuando ya se tiene la sala, pues obvio la sala no solo es para el público, para estudiantes y todo, sino para el servicio de mucha gente. Y no es solo quienes la visitan, sino que hay que crear otro tipo de programas. De ahí nace la idea de crear Micromúa en asocio con la Escuela de Microbiología. Pero también eso se da a través de el diálogo, como decía Luis anteriormente, entre las dos partes, pero también Microverso, que es lo que van a hablar a continuación, empieza a participar y a crearse el programa. Entonces yo ya les doy la palabra para que hablen de Microverso, y este es un resumen corto, podríamos extendernos mucho, de cómo nació el montaje de microorganismos en la sala de ciencias naturales. Bueno, gracias, Ferbo. Entonces, después de que ya teníamos un espacio de microbiología en el museo, en nuestro museo, era nuestra alma mater, muy pocos museos, no sé si saben que muy pocos museos de ciencias naturales pues tienen un espacio para microbiología, un área de microbiología, y bueno, y eso confluyó con la creación de Microverso, que es el voluntariado de la Escuela de Microbiología, que apenas tiene como un año y medio. Este voluntariado fue una estrategia de extensión solidaria de la escuela que permitió una construcción colectiva de varias personas que hacen parte de la comunidad de la escuela. Entre esas están estudiantes de ambos programas de la escuela. De pronto la escuela pues es un poco pequeña y no sé si sepan, tenemos dos programas académicos, uno que es microbiología y bioanálisis, muy enfocado a los microorganismos y su relación con la salud, y otro es microbiología industrial ambiental, un programa enfocado a esos dos, pues a estas dos áreas. Entonces tenemos estudiantes de esos dos programas académicos, tenemos profesores, egresados y jubilados. Somos alrededor en este momento de 80 personas, no todo el tiempo participan los mismos, en fin. Entonces, con ellos había la necesidad de actividades que permitieran una constante interacción, y bueno, y teniendo pues la sala del museo lo fuimos pensando. Adicional, pues porque ya teníamos algunas experiencias, porque con el Microverso
hacíamos actividades de extensión solidaria desde la parte ambiental, desde la apropiación social del conocimiento, desde la parte de microbiología, desde salud sexual, todas las actividades de extensión solidaria, que la universidad es muy fuerte en extensión solidaria, permiten ese diálogo bidireccional con la comunidad, permitir llevar ese conocimiento que se genera en la universidad, pero también aprender del conocimiento de las comunidades es muy importante, ¿sí? Entonces, viendo pues todo lo que ya habíamos avanzado con el voluntariado, la necesidad de estas actividades que permitieran el diálogo directo con la comunidad, teníamos a la par el área de microbiología en la sala de ciencias, pues decidimos, bueno, acá, qué pena, lo olvidé, les quería mostrar que en Microverso, bueno, no solamente es hacer actividades con la comunidad y ya, es también integrarnos, o sea, es un espacio también para reconocer el trabajo de los estudiantes, para hacer talleres, para capacitarnos, es un espacio donde compartimos muchas de las actividades para el disfrute de ellos también. Es un espacio que, en conclusión se resume, permite la formación integral del estudiante. Yo acá quisiera darle paso a Laura Castrillón, es estudiante de microbiología y bioanálisis y pertenece a Microverso. Yo quisiera que Laura nos contara qué ha significado Microverso para ella en un momentico, por qué participar en Microverso, qué le ha aportado. No sé si Laura puedas activar el micrófono. Hola, profe. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Castrillón, como me presentó la profe Luisa. Soy integrante de este voluntariado y llegué aquí como todos los otros tratando de aportar nuestro granito de arena y terminó teniendo un gran significado porque se convirtió en una pequeña familia donde damos ideas, donde trabajamos en equipo, aprendemos de todos nosotros y aparte de la comunidad, que es una forma también de conectarnos con ella, de compartir con ella y hablar sobre la microbiología, que es lo que a todos nosotros nos apasiona. Lastimosamente es un área en la que es muy desconocida para las personas y más que todo a las comunidades a las que más asistimos, que es de bajos recursos. Entonces es algo muy bonito porque nos conectamos con esta comunidad y podemos también darles mucho conocimiento de los que nosotros tenemos. Gracias, Laura. Bueno, entonces, teniendo todo lo que hacíamos en Microverso, todo el potencial que tenían nuestros estudiantes, nuestros egresados, todos los que forman parte de este colectivo, y bueno, y las ganas de trabajar que yo veía en ellos, y bueno, y repito, la apuesta que hizo el museo, el área de educación, el curador, que es Fernando, para poder incluir, que los invito cuando podamos ingresar al museo, ir a conocer esta área de microbiología, pues decidimos en una conversación, ve Fernando, ¿qué te parece? Qué rico hacer como una actividad en el museo, donde podamos compartir con las familias algo de microbiología, aprovechando esa área que está en la sala de ciencias. Y bueno, lo fuimos construyendo, luego lo conversamos, hicimos un equipo interdisciplinario con el área de educación, otros profes, con el apoyo de la coordinación de extensión de la escuela, y bueno, con el apoyo de los voluntarios, y decidimos crear este programa Micromúa, y lo que pretende es eso, que la gente conozca de cerca los microorganismos. Yo les decía en una de las reuniones, yo en el colegio vi mucho de ciencias naturales, pero poco montar una placa, conocer los microorganismos de cerca. ¿Por qué no darle la oportunidad a las personas del común de poder ver qué es un microscopio, poder ver los microorganismos ahí y conocer cómo intervienen en muchos aspectos de nuestras vidas? Entonces, por eso creamos el proyecto Micromúa. Comenzó a ejecutarse en el segundo semestre del 2019 y empezamos con un tema que a mí me parece muy interesante, que es el microbioma humano. Microbiomas son todos los microorganismos que hacen parte de cada persona, ¿sí? Cada persona, por ahí escuchaba en estos días o leía la definición de un organismo, que un organismo es un conjunto de células, no es más que eso.
Un organismo son todos los microorganismos que usted alberga y la relación, estamos lejos, yo creo, un poco de conocer la ciencia cierta, que tenemos con nuestros microorganismos. Es una multitud andante, por si no lo sabía, y bueno, y la mayoría de personas pues tratando de eliminarlos con jabones, en fin. Entonces, como todas estas prácticas pues tienen una incidencia en los microorganismos que alojamos. Entonces, eso es lo que pretendíamos con el primer micromúa. Tuvimos 4 sesiones en agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado. En agosto empezamos a hablar de los microorganismos en la piel. Entonces, bueno, eso, como lo decía Gloria, fue una actividad presencial, era una actividad en la cual llevábamos algunos equipos, placas, cultivos, y la gente lo hacíamos los sábados, eran los sábados de cada mes, y la idea era que la gente, los sábados la universidad es diferente, familias, niños, ya les vamos a mostrar como algún registro fotográfico que tenemos de las sesiones, que fueran pasando y pudieran tener un acercamiento corto con el tema de esa sesión. Entonces tuvimos, repito, para el mes de agosto los microorganismos presentes en tu piel, para el mes de septiembre los microorganismos presentes en tu boca, en octubre vimos observa tu sangre, que en la sangre pues no debería haber microorganismos, pero hay unas células muy hermosas, en fin, entonces quisimos como enfocarlo en eso. Y en noviembre tratamos de abordar el tema de la higiene personal, ¿sí? Entonces, con eso dábamos un enfoque muy, muy certero a la parte de apropiación social del conocimiento en microbiología, y bueno, esa era la pretensión inicial. No sé si Fernando o Gloria quisiera aportar algo acá. Sí, es importante tener en cuenta ahí que la dinámica que se dio y que esperamos retomar de manera presencial cuando regresemos a la universidad, es que Luisa con su equipo, ellos hacen previamente, Luisa, los preparados un poco para poder visualizarlos por el microscopio. Ellos llevan, un poco se arma una especie de laboratorio en la sala de ciencias naturales, y ha sido, aquí estamos viendo las imágenes, y a lo que iba era lo bonito que sucede con el programa, y es el compartir el conocimiento con los grupos familiares, sobre todo con los niños, porque el museo los sábados es muy habitado por los niños. Entonces ellos, normalmente en los museos, obvio por las políticas de conservación y todo esto, es como siempre solicitamos no tocar, ¿cierto? Pero aquí ellos tienen la oportunidad de ver, de tocar, de preguntar, están acompañados con diferentes estudiantes. Bueno, realmente hay como una especie de feria de la ciencia, un poco, de alguna manera ellos se sienten en ese ambiente. Entonces es muy bonito realmente lo que se logra, y sería maravilloso el poder que nuestros chicos y chicas, nuestros niños, crezcan reconociendo que su cuerpo y su organismo es lo que como Luisa dice, una cantidad de componentes que los debemos de cuidar, que debemos además de tener una educación también con el consumo de los alimentos, con el manejo de los medicamentos, que ahorita lo vamos a hablar un poco, para un poco ayudarle a nuestro microorganismo a tener un balance, pero ya enseguida vamos a hablar de eso. Gracias, Gloria. Fernando, de pronto quisiera aportar algo acá. No, Luisa, adelante. Bueno, entonces es así como ustedes lo ven en las imágenes, es permitirle lo que Gloria decía a todos los asistentes de todas las edades, poder ver los microorganismos, poder, por ejemplo, en la imagen que tenemos hacia el lado derecho, vemos, acá hay una placa montada, este era en el micromúa de Conociendo los microorganismos en tu boca, entonces mostrábamos
cómo eran los microorganismos en la boca de un perrito, y cómo eran los microorganismos en la boca de un ser humano, ¿cierto? Y ya vamos a hablar por qué pueden ser tan diferentes, sobre todo por los hábitos de higiene, la alimentación, todo eso tiene una incidencia directa, repito, sobre los microorganismos que están. También acá hay algunas fotografías sobre el micromúa que tuvimos en la sesión de la sangre. Laura, de pronto quisiera contarnos acá qué ha significado. Laura nos acompaña en casi todos los micromúa, por eso la invité, porque quiero que ustedes escuchen un poco como la experiencia de ella y que si están en la universidad, en los colegios, pues se animen a replicar pronto el programa. Bueno, muchas gracias, profe. En este micromúa fue excelente porque pudimos mostrarle a las personas de que cómo se conformaba la sangre, ¿cierto? Muchos no saben en realidad qué hay en ella, entonces pudimos mostrarle las diferentes células que hay, sus funciones, les mostramos cómo podíamos detectar nuestro grupo sanguíneo, que la función de la sangre no es solo llevar oxígeno en todo el cuerpo, sino que también nos defiende, también transporta alimento, y son cosas que las personas estaban totalmente sorprendidas porque no tenían conocimiento de esto. Entonces, el micromúa es como una forma de hacer esa divulgación científica que a todos nosotros como microbiólogos nos apasiona muchísimo. Gracias, Laura. Y bueno, y aprovechamos también para incentivar la donación de sangre, muy importante. Lo enmarcamos también en un encuentro de egresados con el apoyo de la Dirección General de Egresados. Entonces fue un micromúa, yo creo que muy lindo. Tuvimos unas actividades de educación del museo, hicimos en origami un glóbulo rojo. Bueno, fue un micromúa muy lindo. Todos son lindos, pero pues ampliamos mucho las actividades, entonces me parece que fue exitoso. Bueno, y así entonces surgió el programa de micromúa, y bueno, ante esta contingencia nos preocupamos como equipo, pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un programa netamente presencial, pues como lo habíamos pensado inicialmente, entonces lo dejamos ahí en stand-by o no le damos continuidad, ¿cómo se la damos? Entonces surgieron un montón de ideas y bueno, terminamos preparando un material gráfico, un material también investigativo, porque eso nos tomó varias reuniones, donde queríamos darle paso al tema que teníamos preparado durante todo este año, que se llamaba Delicias Microscópicas, y era simplemente mostrar cómo los microorganismos estaban en todas partes, hasta en los alimentos, cómo nosotros consumimos cosas gracias a los microorganismos. No solamente es porque me como algo y me cae mal, no. El vino que a usted tanto le gusta, la cerveza, el pan, el chucrut, en fin, muchos de nuestros alimentos son gracias al producto, al metabolismo de esos microorganismos. Entonces queríamos enfocarlo en eso y bueno, decidimos migrar, reinventarnos como a todos nos ha tocado en esta época, y creamos un material que ya Gloria nos va a compartir, y es sobre alrededor de que está el programa pensado, ¿cierto? El enseño porque quiero de hoy está pensado alrededor de esto. O sea, era un abrebocas para contarles cómo había salido micromúa, porque ustedes lo ven en las redes sociales, pero ¿qué es micromúa? Contarles, y bueno, vamos a hablar un poco sobre los microorganismos en la digestión, que ese es el tema de hoy. Vamos a hacer una proyección de unos videos, posiblemente los pase 2 veces, son muy cortos, y les pedimos que vayan anotando algunas preguntas que les surjan cuando vean estos videos. También van a ver algunos términos que también escuchamos mucho a los médicos, ahí en los medios, pero creo que este es el espacio también pertinente para que podamos saber a qué se refiere cuando nos hablan de eso. Hay una preguntita y es cómo un estudiante puede ser voluntario o una persona de la universidad puede ser voluntario en Microverso.
Bueno, en Microverso simplemente como escribir al correo electrónico que les mostré al finalizar la presentación, es microbiologiasolidaria@udea.edu.co. Sin embargo, la universidad tiene una alianza, pues no, perdón, no es una alianza, es un voluntariado institucional. El correo electrónico es voluntades@udea.edu.co, es un voluntariado donde están todos los voluntarios de toda la universidad, donde se programan actividades y es maravilloso porque entonces conocemos voluntarios de odontología, de medicina, hacemos brigadas en conjunto. La coordinadora en ese momento es Paula Molina, creo que es el apellido si no estoy mal. Entonces los invito a escribir también ese correo electrónico si se quieren vincular o preguntar en las unidades académicas quién coordina el voluntariado en cada unidad académica y poder vincularse a él. Pues me parece, yo creo que es un espacio muy lindo, muy lindo y seguro no se van pues como a arrepentir. Perfecto, muchas gracias, profe. Y otra última pregunta es si es posible crear alianzas o colaboraciones con grupos de investigación de otras instituciones universitarias. Claro, siempre es posible, todo es posible. Desde que haya yo creo que voluntad, ganas, sí, yo creo que en eso se basa. La idea es que cada vez que vayamos proyectándonos los videos, pues que tiene como información al respecto, pues nos hagan preguntas, igual nosotros vamos a empezar como una pequeña discusión alrededor de esta información que presentamos, pero también estamos como abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Con esta primera información o tip curioso que queríamos pues divulgar. No sé si ustedes lo vieron que ya lo presentamos en algunas redes sociales de la universidad, en Instagram, en Facebook. Bueno, queríamos que la gente conociera que nosotros tenemos microorganismos. El primero es que no estamos ajenos a los microorganismos, estamos llenos. O sea, si usted creyó que utilizando el jabón, bañándose en la mañana, quedó muy limpio, entre comillas, pues está equivocado. Está lleno de bacterias en todo su cuerpo. Tenemos bacterias en el intestino. Gracias a ellas podemos degradar o nutrirnos, absorber parte de los nutrientes. A diferencia de lo que la mayoría de gente cree, es que la absorción en el estómago, no, es algo como equivocado. El estómago tiene un pH ácido que impide un poco la vida allí, entonces la mayoría de nuestros microorganismos están en el intestino, delgado y grueso, principalmente delgado, donde se da la absorción de nutrientes. Y lo que queríamos mostrar acá es que todos tenemos microorganismos muy diferentes. ¿Por qué? Porque usted es un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es el responsable de los microorganismos que alberga. ¿Cómo es esa responsabilidad que se atribuye a todo el sinfín de actividades que usted realiza? Si usted se baña todos los días, si usted no se baña todos los días, la dieta que usted tiene, si usted consume muchas grasas o muchas fibras vegetales, si usted tuvo hace poco una infección y le tocó tomar antibióticos, los lugares a donde usted ha viajado, si usted tiene mascotas o no, con las personas con las que vive, en fin, todo influye en los microorganismos que usted alberga. Entonces, con este primer video queríamos mostrarles eso. Y obviamente la alimentación, ¿cierto? Es muy importante en este aspecto. No, ojo, con este video no queremos decir que solo la obesidad
o que solamente estar obeso, tener problemas de obesidad, está dado por los microorganismos, ¿cierto? Eso es falso. ¿Hay responsabilidad? Claro que sí, pero no todos los problemas de obesidad pues están dados por los microorganismos. No sé si Gloria y Fernando quisieran. Sí, Sí, Luisa, de pronto algunos términos que los que no somos biólogos ni microbiólogos conocemos. Por ejemplo, escuchamos mucho el término de nutriente. ¿A qué se refiere ese término en el contexto, obviamente, de lo que estamos hablando? Bueno, muy buena pregunta, porque no todos los alimentos son nutritivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es nutritivo? Que realmente aporten o hagan un aporte al mantenimiento de este organismo, ¿cierto? Nosotros tenemos macro y micronutrientes. Macronutrientes cuando se necesitan en cantidades grandes, pues en mayores cantidades, y micronutrientes cuando se utilizan en cantidades traza o concentraciones muy, muy bajas. Entonces, pues eso es como en general nutrientes. Es bueno ese tipo de aclaraciones porque de pronto yo utilizo palabras muy de la jerga cotidiana en el aula de clase, pues porque le doy clase a microbiólogos o en materias enfocadas a microbiología. Entonces, muy bueno que hagan ese tipo de preguntas. Microorganismos, por ejemplo, ¿qué es un microorganismo, cierto? Los microorganismos son seres vivos, ¿sí?, que no podemos observar a simple vista. Necesitamos un equipo como un microscopio para poder aumentar el tamaño y poderlos observar. Aunque, por ejemplo, parte de los hongos, que también es del estudio de los microbiólogos, los podemos observar a simple vista, como los champiñones, las setas, la coloquial sombrillita que llamamos, que crece encima de la boñiga, en fin. Entonces, y también otros tipos de entes, lo podríamos decir, como los virus, porque los virus no están ni vivos ni muertos, son ahí ácidos nucleicos, ADN o RNA por ahí, con proteínas. Entonces eso también lo estudiamos los microbiólogos, pero en general pues como aquellos que tienen vida, bacterias, protozoos, hongos, algas, que no podemos observar a simple vista y que recordemos es la mayor cantidad de vida en el planeta, o sea, la mayor cantidad de biomasa son ellos, la mayor diversidad. Y usted crea los animales son muy diversos, no. Lo más diverso en el planeta, lo que más abunda en el planeta son los microorganismos. Perfecto, profe. Tenemos varias preguntas que han surgido respecto a este primer videíto. Ustedes me dirán si les leo como unas cuantas iniciales. Hay una, ¿cuál sería un ejemplo de especies de microorganismos que crecen mejor con grasas? Bueno, hay estudios, en realidad son grupos, pues han hecho estudios, aunque en microbioma, que es el estudio de todos los microorganismos que albergamos en el cuerpo, pues tienen muchas discrepancias, apenas se están empezando a estudiar, es un mundo por explorar. Principalmente tenemos en relación entre dos grupos, entre los firmicutes y los bacteroidetes. Entonces, se ha visto, sobre todo estudios en ratones, porque a veces en personas, como hay otras actividades que ellos realizan, que pueden tener incidencia en estos microorganismos, a veces estudiarlos de manera aislada es muy complejo. Entonces, sobre todo lo han visto en ratones, cuando los ratones tienden a inocularse con microorganismos de este grupo, pues tienden a ser un poco más obesos, o contrario, cuando se inoculan con bacteroidetes, un poco más delgados. Pero les digo, o sea, no es algo, son estudios preliminares y no es una camisa de fuerza que siempre es así, porque les digo, depende de muchas otras cosas que las personas ingieren,
que las personas, actividades que realizan, el deporte, si quema calorías, si no quema calorías, si usted es sedentario, si fuma, si toma alcohol, en fin, de otras actividades de base. Bueno, aquí hay otra pregunta, bueno, es una pregunta doble. ¿Cómo saber qué dieta es la mejor para una persona? Y si ando más familiarizado con fibras vegetales, ¿necesito entonces que más grasas? Vean, yo no sé. Lo que yo siempre les digo a los estudiantes en clase es que no hay frase más linda que uno pueda incorporar de la mamá a la microbiología, es que todo extremo es malo, ¿sí? O sea, si usted come mucha grasa, pues usted está alimentando a esos microorganismos, los que van a crecer, los que se van a mantener, son aquellos que son capaces de obtener energía a partir de las grasas. Pero si usted tiene una dieta variada entre fibras vegetales, carbohidratos, grasas, en fin, esto se empieza a poblar, vuelve a ser más diverso y, como dicen por ahí, en la diversidad está el placer y pues tiene mucho más funciones. Además, porque los microorganismos no es que los veamos, a ver, yo también quiero que ustedes entiendan que los microorganismos, no lo más lindo, pues ellos no somos en una relación amigable todo el tiempo, paz y amor, no, entre ellos también compiten, también nos causan ciertas molestias, o sea, también nos podemos enfermar por microorganismos, en fin, o sea, estamos simplemente viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál dieta? No, imposible porque me siento impedida para decir eso, además porque muchas personas tienen deficiencias en calcio, entonces ya lo tendrá que ver pues, con una nutricionista, pues o alguien experto en el tema. Profe, por acá nos preguntan sobre la lactosa. ¿La lactosa es producida por microorganismos del intestino delgado o por células humanas o solo por las del intestino grueso o cómo funciona? Bueno, esa pregunta se las voy a dejar ahí abierta porque el próximo seminario va a tratar sobre la leche materna. Entonces, todo lo que quieran saber de leche, de la lactosa, de cómo se degrada esta proteína, en fin, qué microorganismos, por ejemplo, qué pasa cuando un bebé se alimenta con la leche materna o las mamás que no pueden alimentar con leche materna por X o Y motivo, entonces, cómo se puede suplementar, por qué la importancia. Entonces esa pregunta la voy a dejar ahí, Marisol, para el próximo conversatorio que vamos a tener el siguiente mes, que también hace parte del micromoa. Listo. En un momentico les voy a compartir por el chat a todos los espectadores el enlace donde podrán encontrar información para el próximo encuentro, y también tendrán el enlace para inscripción de una vez. Listo. Dígame, profe. Marisol, me gustaría agregar una cosa ahí de lo que se está hablando. Como estamos diciendo que tenemos diferentes microorganismos, se ha visto pues, que en la cultura occidental nuestra dieta alimenticia es más rica en azúcares y grasas animales, ¿sí? Entonces, por eso los microorganismos que tenemos todos somos diferentes. Las personas que viven en determinados sitios, como estaba diciendo Luisa, y ahí habría que agregar algo, y es que nosotros aproximadamente el peso del cuerpo, 2 kilos, está constituido de microorganismos. O sea, si fuéramos a pesar lo que pesamos totalmente, de todo el peso total, 2 kilos aproximadamente equivaldrían a microorganismos para que tengan en cuenta la cantidad de seres que nos acompañan. Y lo otro es que los microorganismos los adquirimos, digamos, desde que estamos en el vientre materno, pero de los 0 a los 3 años se va diversificando la cantidad de microorganismos que tenemos. Ya cuando estamos en estado adultos se estabilizan y cuando somos adultos mayores empieza a haber menos variedad de microorganismos. Entonces todo eso influye también en la parte de las dietas. Una cosa importante también en esas dietas es que no es solo lo que comemos, sino que cuando nosotros consumimos también muchos medicamentos, eso altera en algunos casos pues los microorganismos que tenemos. Pero
No va a decir si lo altera bien o mal, pero de todas maneras la medicina siempre va a influir en esa parte. Entonces los microorganismos van cambiando con el tiempo también para que tengan en cuenta cuando hacían esas preguntas sobre la alimentación. Bueno, abrimos nuevamente tema. Luisa, aquí en este video yo quisiera que nos explicaras dos términos importantes. Bueno, lo primero es la microbiota, que ya un poco nos has hablado de ello, y el otro término es la huella digital. Sí, muy bien. Gracias, Gloria. Bueno, el video yo creo que de pronto se veía un poco, pues una parte de abajo no se lograba ver, pero hablaba sobre cómo los microorganismos que tenemos en nuestro intestino determinan la efectividad de algunos medicamentos para el hígado, medicamentos para una enfermedad cardíaca. Entonces ya vamos a hablar. Primero, veo como en el chat había una pregunta, ¿es lo mismo flora que microbiota? Flora no es un término adecuado, el término adecuado es microbiota, microbiota intestinal o microbiota vaginal o microbiota de la piel, en fin, ¿cierto? Flora, aunque sé que lo dicen mucho, aunque sé que todavía hay personas que lo utilizan y que uno lo encuentra mucho en un Wikipediazo por ahí, no es un término adecuado, ¿cierto? El término adecuado es microbiota y la microbiota nos referimos a eso, a los microorganismos que están presentes en cierta parte, ¿cierto? O la microbiota, sí, en cierta parte del cuerpo. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro, ay, Gloria, se me olvidó. Qué memoria, Dios mío. Primero, que era microbiota y segundo, que era lo otro, Gloria, qué pena. ¿Qué es, qué es la huella digital cuando hablamos de los microorganismos en nuestra digestión o en nuestro cuerpo? Eso sí. Bueno, así como la huella digital de la cédula, pues es muy diferente entre cada persona, ¿cierto? Es la que nos identifica. En fin, lo mismo pasa con los microorganismos. Lo mismo pasa con ellos y pues algunas especies son comunes en las personas, pero otras especies pues tienen mucha diferencia, mucha diferencia, sobre todo en ciertas partes del cuerpo, porque las condiciones de esas partes del cuerpo cambian mucho. Voy a poner un ejemplo, pero no me voy a detener mucho acá porque vamos a hablar de los medicamentos. En la boca, ¿cierto? En la boca, aunque la saliva tiene ciertas enzimas que nos ayudan a bajar un poco la carga microbiana, pues la boca, por los alimentos que consumimos, en fin, logramos albergar varios microorganismos allí. ¿Qué condiciones hay acá? Pues un poco de humedad, que va a ser muy diferente entre las personas, repito, humedad, nutrientes, algunos tienen los espacios un poco más abiertos o más estrechos entre diente y diente, entonces ahí es donde ellos empiezan a alojar y bueno, producto de ellos son las caries si no tenemos una buena higiene oral. Pero pensemos entonces en los microorganismos que pueden estar en la axila, debajo del brazo, ¿cierto? En la axila. Tienen un poco más de temperatura, también hay más humedad por el sudor. ¿De qué se pueden alimentar? Del residuo, de lo que llamamos como detritus de las células, en fin. Y bueno, y usted se aplica desodorante, el desodorante tiene triclosan que nos ayuda, el triclosan es un bactericida, entonces nos ayuda a bajar esos microorganismos porque a ellos también les debemos el olor que algunas personas tienen, característico. Entonces piensen en que realmente los microorganismos que tenemos en cada una de nuestras partes del cuerpo, pues son muy diferentes porque tenemos condiciones diferentes. ¿Sí? Entonces, a lo que les decía antes, usted es el responsable, entre comillas, de los microorganismos que mantenemos. ¿Sí? Entonces, por eso es una huella digital. Compartimos ciertas especies, hay ciertas especies que son en común,
pero en su mayoría pues, son muy diferentes, estamos lejos de conocerlas en su totalidad, entonces estamos también lejos de conocer cuáles son las incidencias de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque es una relación ecológica, o sea, no solamente la podemos mirar, ¿qué nos hacen los microorganismos a nosotros? No, eso es bidireccional, tanto nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Fernando o Laura, ¿quisieran aportar algo acá? Listo. Con la parte de los medicamentos, los microorganismos en el intestino no solamente están encargados de absorber nutrientes, ¿no? Como es un sistema abierto, es un sistema en constante intercambio de energía, intercambio de materia, pues ellos también producen vitaminas, ellos también producen toxinas, y cuando llega un medicamento, pues indudablemente se tiene que relacionar también con la microbiota que nosotros alojamos. Y eso hace, dependiendo de los microorganismos, a ver, voy a poner como voy a hacer un símil. Yo tengo una gemela, ¿cierto? Una gemela, somos igualitas aparentemente, las dos vamos y hacemos ejercicio tenemos la misma dieta porque vivimos juntas, comemos exactamente lo mismo, hacemos el mismo hábito de ejercicio, trotamos 2 horas cada día, en fin, ¿cierto? Pero ella es un poco más, tiene más masa corporal que yo, ¿cierto? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay algo intrínseco, hay algo genético, y es que posiblemente ella, estoy poniendo una posibilidad, pues logre absorber más energía de sus nutrientes. Pero hacemos lo mismo, trotamos al mismo tiempo, sí, pero hay algo ya de la genética, ¿cierto? Lo mismo pasa con los microorganismos, ¿sí? Ellos, por su genética, tienen diversos metabolismos, diversas formas de obtener esos nutrientes, de relacionarse, y ellos pueden producir X o Y toxina, vitamina, metabolito o sustancia que se excreta del metabolismo que están haciendo ellos, de los procesos de donde ellos obtienen energía. Entonces lo mismo pasa con aquellos que albergan. Cuando llega un medicamento, no todas las personas reaccionan igual a todos los medicamentos, y en parte es por los microorganismos que alojan y su capacidad para degradarlo, para mantenerlo, o cómo responden a ese medicamento que ingresó. Bueno. Laura, ¿quisiera aportar algo acá? Sí, es muy importante que sepamos que los microorganismos en algunos casos nos van a ayudar a convertir todo ese medicamento en activo, es decir, que ese medicamento pueda producir ese proceso y nos ayude a lo que necesitemos, pero también hay microorganismos que inactivan esos medicamentos. Entonces, esta microbiota influye muchísimo en los medicamentos, en antibióticos más que todo. Muy bien, Laura, gracias. Eso es muy importante. Por eso es que los estudios de medicamentos o los estudios de este tipo demoran tanto tiempo, ¿cierto? Porque se tienen que probar en un abanico de personas, si se utiliza para niños, en ancianos, en fin, para ver cómo podrían responder, tener un indicio de si sería efectivo o no, cuáles son las razones. Entonces, por eso estos estudios son tan complejos. Fernando iba a decir algo, ¿cierto? Yo por acá tengo, profe Fernando no, dice que no. Yo por acá tengo algunas preguntas de los espectadores. Les voy a compartir unas dos. Hay una que es relacionada con la noticia que salió hace poco del peligro de usar ranitidina, que es usada para pacientes con gastritis. Entonces por acá nos preguntan, ¿cómo es posible que ese medicamento que antes estaba aprobado y era usado comúnmente, ahora ya sea peligroso para nuestro organismo?
Bueno, pero creo que lo de la noticia de la ranitina es porque tenía como unos ingredientes que no estaban con un porcentaje de pureza adecuado para poderse comercializar. Creo que era eso. No estoy seguro, no veo muchas noticias, pero creo que era eso. Y bueno, y los medicamentos tienen que seguir ciertos estándares o pureza o calidad microbiológica también, ¿cierto? Hay medicamentos que son estériles, otros que no necesariamente, entonces bueno, entonces depende mucho, ¿sí? Vuelvo y repito. Pero eso me hizo acordar de algo que han preguntado también en el chat y es sobre los antibióticos, o cuando yo me purgo mucho. Esa es, bueno, yo siempre les digo, todo exceso es malo, o sea, si usted viajó a una parte donde las condiciones de salud no son óptimas, donde no hay un buen alcantarillado, ni hay una buena tratamiento de agua o agua potable, entonces, pues usted de pronto viene con molestias, una gastroenteritis repetitiva, en fin, y lo otro, usted no está adaptado a esas condiciones, porque uno va de pronto a esas partes y hay personas, no, vea, a mí nunca me ha pasado nada, yo vivo acá hace muchos años, no me importa vivir sin alcantarillado, pues nosotros vamos por el agua allí, nunca nos ha pasado nada, vivimos bien, ¿cierto? Entonces, no está adaptado a eso, llega con una gastroenteritis, pues hay algo para hacer, ¿cierto? Se trajo un parásito, se trajo una bacteria que de pronto está patógena, es patógena, entonces hay algo que hacer, ¿cierto? Hay que purgarnos, en fin. Pero la gente, y sobre todo en nuestro país, es muy recurrente, al niño hay que purgarlo todos los años, al niño hay que purgarlo cada 6 meses, y eso, decían en el chat, no repercute sobre la microbiota, indudablemente, indudablemente. Cuando uno se purga, cuando uno toma a veces un antibiótico, sobre todo aquellos que son de amplio espectro, es decir, que no, ay no, venga, voy a matar esta bacteria cuando es una infección bacteriana, pues o una enfermedad bacteriana, voy a matar esta bacteria, no. Lo que hace el antibiótico es barrer con toda la microbiota que tenemos. Por eso a veces cuando tomamos antibióticos va de la mano con molestias intestinales, con si me cayó pesado, me dan ganas de vomitar, en fin, también es por eso, porque queda pues toda la microbiota intestinal, no queda más bien microbiota intestinal. Entonces, lo recomendable es poder suplir eso con algunos liofilizados, pues ven algunos polvitos con microorganismos para regenerar esa microbiota intestinal. Eso sería lo adecuado. Entonces, repito, la frase de la mamá, todo extremo es malo. O sea, ay, nunca me puedo purgar, pues, porque tengo que conservar la microbiota, ¿no? A veces esa microbiota también se desestabiliza, o sea, como en la casa también hay peleas entre ellos, también, bueno, una vez Gloria me preguntó qué era patógeno, y es verdad, o sea, no lo tienen por qué saber. Un microorganismo que en cierto momento, en ciertas condiciones, causa una enfermedad o causa alguna afectación en la salud, ¿sí? Nosotros tenemos microorganismos que hacen parte de la microbiota intestinal y bajo ciertas condiciones pueden generar patogenicidad. Entonces, no todas son patógenas, hay ciertas especies bajo ciertas condiciones, entonces con eso hay que tener cuidado. Y es eso, entonces, todo extremo es malo. Entonces, nunca pues, porque la profesora dijo que nunca, pero tampoco irse al extremo, que es, como lo decía antes, una práctica común. Al niño hay que purgarlo todo el tiempo, o al niño hay que mantenerlo como un postre, no puede comer tierra, no puede comer, no se puede ensuciar. Esos hábitos de higiene al extremo también han hecho que nuestro microbioma cambie al extremo también. Bueno, profe, otra pregunta que ha sido como recurrente es ¿cómo influye el consumo de cigarrillo en el microbioma? Una pregunta muy compleja porque el cigarrillo tiene muchos derivados, muchos contaminantes, y una cosa es lo que uno se fuma y otra cosa es
lo que se produzca después de metabolizarse o de tener contacto con las células del cuerpo y los microorganismos. En ese caso, no sé, o sea, es muy variable, lo que sí es cierto es que tiene una incidencia, obviamente, como ya lo dije, todos los hábitos sobre los microorganismos, y posiblemente reduzca la diversidad microbiana. Eso es lo más probable. Una cosa es la cantidad, la abundancia, y otra cosa es la diversidad. La diversidad es muy importante, yo tener de varias formas, de varios tipos, de varios que hagan cosas diferentes, metabolismos diferentes, porque las funciones biológicas se ven mucho más extendidas o son superiores cuando tenemos mucha diversidad. Pues tener mucho de lo mismo a veces no es tan beneficioso, entonces esos hábitos van haciendo que se restrinja más la diversidad, se restringa, porque usted todo el tiempo está dando de lo mismo. Entonces la incidencia en sí del cigarrillo, es decir, exactamente, no sabría cómo, no sabría, pero lo que sí es claro es que reduce la diversidad, pues sí tiene una incidencia en el comportamiento también celular que va de la mano con los microorganismos. Luisa, el video hace referencia particular a el hígado y las enfermedades cardíacas, o sea, el corazón. ¿Cuál es como esta relación en particular con estos dos órganos? Bueno, porque son dos órganos, de los órganos esenciales, de los órganos que son importantes, pues, o vitales para el mantenimiento del organismo, y son dos órganos a los cuales los nutrientes, gran parte de los nutrientes y de las relaciones ecológicas que se den en el intestino, pues van a llegar allí. Nosotros en el intestino tenemos, lo voy a hablar, seguramente un médico dirá qué términos tan horribles los que estoy usando, pero tenemos una especie de vellosidades que nos permiten absorber los nutrientes, ¿cierto? Esas vellosidades pues pueden pueden tener algunas malformaciones por microorganismos que allí se alojen, cuando son patógenos, en fin. Y pues el intestino, sobre todo delgado, donde se da la absorción de nutrientes, está unido directamente al torrente sanguíneo. Entonces los nutrientes se absorben acá y pasan al torrente sanguíneo, que es el encargado pues como de la distribución a través de todo el cuerpo, como ya lo decía Laura. Y bueno, estos dos órganos pues requieren gran cantidad de estos nutrientes y de este oxígeno que transporta la sangre también. Entonces, es por eso que son dos órganos muy importantes, porque demandan muchos de los nutrientes y de las transformaciones que se den en el intestino. Además, profe, también es importante que sepan que el hígado es el órgano que más metaboliza los medicamentos, entonces es muy importante también en todo ese proceso. Tengo una pregunta que la escuchamos mucho, las recomendaciones médicas, y es cuando estamos consumiendo medicamentos o antibióticos, no consumir bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón principal depende del medicamento, ¿cierto? No con todos, eso depende del medicamento, y es porque a veces el alcohol puede generar un efecto sobre el principio activo del medicamento. Entonces no se puede absorber bien, puede tener incidencias. Además, a veces con algunos medicamentos puede producir compuestos tóxicos, entonces uno termina intoxicándose ahí de manera arbitraria. Entonces, es por eso, es por las relaciones o la química que se pueda generar entre el alcohol y el compuesto activo del medicamento.
Ahora hay una pregunta que han hecho mucho, si lo puede cambiar totalmente, o sea, mis hábitos pueden cambiar totalmente el microbioma. En parte sí, es en parte porque, pues lo digo, ellos también es un ambiente dinámico y ellos cambian en pro de todas las condiciones que hayan externas y de los hábitos que tengamos, entonces en parte. Pero yo sí creo que hay unos microorganismos que quedan, son muy propios, son muy de cada persona y vienen desde que somos bebés, desde que la madre nos proporciona a través de un parto natural esos microorganismos, esa primera barrera inmunológica con el exterior. De eso vamos a hablar mucho la siguiente semana. Entonces, en parte sí, pero completamente no. No, completamente. ¿Cambiar mi microbioma? No. Es más, los microbiomas cambian entre el día, la noche, si se desayunó, si aguantó hambre todo el día, ¿no? Entonces, es muy variable. Bueno, perfecto. Este es como el siguiente video. Y aquí, Luisa, quisiera si nos podrías ayudar a despejar dos términos. El primero es que es una prueba in vitro y lo siguiente es que, o sea, ¿a qué se refieren cuando dicen que nuestro microorganismo es eficiente o nuestro organismo es eficiente? Sí, bueno, lo primero es, ay, Gloria, a ver, ¿cuál era? La primera, me quedé con lo deficiente y lo segundo In era... vitro, que es una prueba Ay, in ¿verdad? vitro. No, qué memoria, Dios mío. Puede ser mis microorganismos, no mentiras. In vitro, sí. Cuando hacemos pruebas in vitro es cuando las hacemos en el laboratorio, controlando ciertas condiciones, condiciones de temperatura, condiciones físico-químicas en general. Por ejemplo, estas pruebas in vitro que se hacen en ratones, con ratones que nunca hayan tenido contacto con el exterior y que estamos seguros que no tienen otro tipo de microorganismos que los que se van a inocular en él, que se van a poner en él, para que podamos ver el efecto directo de esos microorganismos en la salud, en el comportamiento del ratón. Entonces, se hacen pruebas in vitro en el laboratorio, esa es como la respuesta. Y lo otro es eficiente, eficiente es que logre obtener como la mayor cantidad de esos nutrientes o de la energía, sí, de la manera más rápida, en el menor tiempo, poder obtener esos nutrientes. Cuando mi organismo es más eficiente, lo hace de manera más rápida, entonces logra obtener los nutrientes de pronto de manera más rápida, o la energía también. Esas son como las dos. Lisa, No sé si cuando estábamos estudiando este tema, nos surgió a la mayoría que no somos de tu área una pregunta que también puede ser compartida con nuestro público, y es si, por ejemplo, los microorganismos inciden en el apetito o en el gusto de cada persona por algo en particular. Y lo otro también que nos hemos encontrado y es si, por ejemplo, las personas obesas o las personas delgadas, o sea, como los extremos,
tienen menos o mayor cantidad de microorganismos que hacen que estas dos características fisiológicas estén presentes. Bueno, son preguntas muy interesantes. Y voy a contestar creo que lo mismo que cuando estábamos estudiando el tema. El microbioma varía en el tiempo y en el espacio. O sea, dar una apreciación exacta, asegurar o aseverar algo, que es eso lo que está pasando y ya, es imposible. Es imposible, además porque los microbiomas apenas se están empezando a estudiar, o sea, llevamos muy poco tiempo, alrededor de unos 20 años, 15 años, que eso es poco, estudiando la microbiología masificada, es decir, todos los microorganismos que están. Antes podíamos estudiar de a uno, ¿cierto? Entonces, con las técnicas moleculares en las cuales estudiamos el ADN de ese microorganismo y podemos extraer mucho ADN de una muestra y poderlo estudiar completamente, es relativamente poco el tiempo. Entonces, las investigaciones aún son muy incipientes. Entonces, en eso quiero ser clara. Acá las variaciones entre una persona u otra, estudios que se han hecho entre personas, por ejemplo, los orientales que les gustan tanto las fibras vegetales, mientras que a los americanos hemos migrado más hacia las grasas, son exploratorios, apenas estamos empezando y la discrepancia aún estudiando lo mismo es muy grande, ¿cierto? Es muy grande, aunque se pueden llegar a algunas conclusiones. Entonces, esto es importante aclarar. Lo primero, en el apetito, sí, se ha estudiado, sí puede incidir, sobre todo por ciertas sustancias que generan los microorganismos que hacen que unas personas sientan más hambre que otras. Entonces sí, hay como una incidencia. Que es totalmente, que siempre, siempre, siempre a causa de los microorganismos, no, porque las personas tienen hábitos, ya lo repito, ya durante toda la charla he dicho eso. Si una persona requiere más esfuerzo físico en su trabajo, pues claro, va a consumir mucho más rápido la energía, entonces va a sentir hambre mucho más rápido, pero sí se ha visto que el apetito puede estar ligado a ciertos compuestos que producen los microorganismos y que hacen que la persona sienta más saciedad o menos saciedad, ¿cierto? Y lo otro, uno es el apetito y lo otro es sobre las personas obesas o delgadas. Los estudios, lo digo, son muy discrepantes. Ahorita mencionaba dos grupos importantes, Bacteroidetes y Firmicutes. Cuando vemos en personas un poco obesas, de pronto tienen más de este grupo de los Firmicutes y se sabe que este grupo logra absorber mucho más calorías a partir de las grasas. Las grasas es la forma de, pues, el alimento de donde se logran extraer más energéticos, o sea, tiene mayor cantidad de energía, a diferencia, por ejemplo, de los carbohidratos, aunque también es una fuente de energía, pero los carbohidratos pues, se consumen mucho más rápido. Entonces, a muchos de los microorganismos se van más por los carbohidratos que por las grasas, aún teniendo más energía en las grasas, sí, pero ese se consume más rápido. Entonces también son muy eficientes en ese sentido. Entonces tenemos ese grupo, aunque la relación entre Bacteroidetes y Firmicutes, pues entonces suele ser mayor, repito, Firmicutes en personas obesas y los Firmicutes en personas delgadas. Aunque pues también depende, o se han visto resultados contradictorios cuando lo estudiamos en algunas poblaciones que tienen hábitos muy diferentes o que están, por ejemplo, aislados de la sociedad, indígenas, en fin. Entonces, esto no siempre es igual y está más dado es por la diversidad que por la cantidad. Lo que les decía antes, es mejor la diversidad porque la diversidad nos permite tener mayor funcionalidad biológica y colaboración también. O sea, lo que no soy capaz de degradar este microorganismo es capaz de degradar este, en fin, entonces vamos formando
una red colaborativa, que también pelean entre ellos, que también compiten entre ellos, pero si hay más cantidad, más personas que sepan, es como en una reunión de trabajo, hay más personas de varias áreas, yo aporto a eso, yo aporto a lo otro, en fin, cada uno da como una lluvia de ideas, lo mismo pasa con los microorganismos, si tenemos más variedad, hay más posibilidades de que se degraden esos compuestos a través de varias rutas metabólicas que cada uno puede activar o desactivar o tener, en fin. Eso Para pasa darle paso a las preguntas de nuestros participantes, nos surge una duda también internamente en el grupo y es si los microorganismos pueden modificar el ecosistema y generarnos cambios a nivel comportamental y neurológico. Sí, yo creo que del siguiente video, ¿no, Gloria? El del ratoncito. Lo dejamos entonces para ahorita y le damos entonces el paso a preguntas, Marisol, de nuestros participantes. Bueno, por acá tengo, he oído sobre el trasplante de materia fecal. ¿Qué tan efectivo y seguro es? ¿Ha demostrado algún cambio en la composición corporal y o en la respuesta inmunológica? Sí, sí, sí. Muy buena pregunta, sí. Pero no es completamente certero, o sea, no es que se pueda aplicar siempre para todas las personas, en todos los momentos, en fin. Sé que se han hecho estudios sobre todo en materia fecal de personas deportistas, que por lo general tienen una dieta muy balanceada, combinan varias fuentes de energía, varios alimentos, y se ha inoculado, es decir, han cogido microorganismos de esa materia fecal de esas personas y los han inoculado en otras personas y han visto respuestas o cambios. Podría ser una posibilidad, por eso el video dice que puede ayudar a recuperar la salud de las personas. Yo creo que a eso vamos. Esa es una de las perspectivas en este tema y el desconocimiento en el tema, aunque nos da para hacer este tipo de seminarios, es muy grande, sobre todo por las limitaciones, porque apenas llevamos poco tiempo en el estudio masificado de microorganismos, porque varían su comportamiento en pro de las condiciones físico-químicas y microbiológicas, pero sí se ha visto resultados cuando se inocula microorganismos de materia fecal de personas con las condiciones que ya dije en otras. Pero igual los estudios pues requieren como más y no se puede poner como una regla, porque imagínate yo hacerlo en una persona de pronto que esté inmunosuprimida, pues pudo causar un efecto adverso en esa persona, ¿cierto? En la salud de esa persona. Bueno, profe, por acá otra pregunta. Dice, si hoy en día ya no se pueden usar animales para hacer estudios in vitro, ¿qué otras técnicas existen para validar, por ejemplo, los medicamentos o vacunas? Pues en el laboratorio usamos antibiogramas, pues en cultivo, los ponemos a ellos ahí, también en estudios, en análisis ecológicos, también los ponemos a ellos a competir, a ver qué producen, en fin. Pero los modelos biológicos se comportan, pues son excepcionales. Entonces, en caso de que ya no los podamos usar, no sé si es una regla, o sea, que en ningún tipo, ni en ratones, no lo sé porque no trabajo mucho con eso, pues yo creo que deberíamos ya empezar a, no sé, en personas, a veces hay muchos voluntarios que quieren participar en estudios de este tipo porque es importante predecir los cambios que ya a nivel biológico, o sea, una cosa es yo tenerlo en la caja, y, ay, sí, degrada el antibiótico, o el antibiótico tiene un efecto sobre él, sí, muy lindo, pero cuando ya lo pongo en un ecosistema donde hay más que el solito, hay más un antibiótico, otro que la persona está tomando, o el glutamato que se toma en el juguito, o el pH del estómago cambia porque toma omeprazol todo el tiempo, en fin, la cosa ya se complejiza muchísimo.
Entonces, predecir ese tipo de efectos es muy difícil, muy, muy difícil. Y los estudios creo que sí se deben ya trasladar en humanos, pues, o en voluntarios. Sería lo ideal. Una última pregunta. He escuchado que es aconsejable tomar probióticos para afectaciones de la piel como acné o rosácea. ¿Cómo funciona esto? De pronto sabes, profe, de si es recomendable, cuánto sería una dosis recomendable, o si de pronto puede recomendar algún probiótico en específico. No, no, ni siquiera había escuchado que para la piel o para problemas del acné. Bueno, con eso hay que tener cuidado. Muchos de los alimentos que se venden como probióticos, pues que tienen microorganismos para renovar la microbiota intestinal, bueno, a veces los efectos no son tan buenos porque el mismo yogur tiene mucho azúcar o, bueno, realmente el efecto no es tan beneficioso. Pero para el acné no, tocaría como buscar porque yo nunca había escuchado, porque generalmente esto tiene un impacto directo sobre los microorganismos, o sea, la microbiota intestinal. Pero ya del acné, pues estamos hablando ya de la piel, no te sabría decir, ahí sí es mejor decir que no, decir de pronto algo que no tocaría buscar bien, no sé si Laura haya escuchado algo, Fernando. No, No, en realidad generalmente no. lo que uno oye de los probióticos, como estabas diciendo, es que son microorganismos también y ayudan a las personas, pero que sea como un efecto específico, no. Pues cuando se habla de alimentos probióticos es porque están incorporando en ese alimento microorganismos que pueden ayudar al organismo de quien lo ingiere para que funcione mejor el cuerpo. Sí, ahí me corchaste, no tengo ni idea, pero podemos buscar y si alguna cosa me escribes y buscamos un artículo científico al respecto, a ver. Bueno, aquí hay una cosa y es que no faltaba más que nuestros microorganismos se nos estresaran. Eso es verdad, o sea, existe un estrés microbiano. Sí, ¿será que ponemos el ejemplo? ¿Te acuerdas, Gloria, cuando estábamos hablando de eso, el ejemplo de la microbiota vaginal? Sí, claro, Sí, pongámoslo. pues Claro. que es muy común, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. entonces, bueno, también otra pregunta que nos hacían cuando hicimos, cuando estábamos estudiando el tema, era también, entonces, ¿nosotros estresamos los microorganismos o ellos nos estresan a nosotros o cómo en ambas, ¿cierto? Les repito, esto acá es yo los albergo y ellos están, pues, por ende en mí, entonces esto es bidireccional. Para explicar un poco este tipo de efectos, yo creo que no hay un ejemplo más claro y bueno, los hombres, no sé si se van a sentir un poco relegados, es el de la microbiota vaginal, ¿cierto? Entonces, hay momentos en los que seguramente a muchas de las mujeres les ha pasado, primero las relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, cuando después de una relación sexual no falta la cistitis y en parte es porque la microbiota que tenemos en nuestra vagina pues cambia al contacto con la persona que estuvimos. Entonces, estoy hablando como un microorganismo, pues estaban las bacterias que en general son lactobacillus, lo que tenemos en la vagina, estaban equilibradas, pues, creciendo de manera normal, entre comillas, y bueno, al momento de la relación sexual, pues el hombre indudablemente pasa parte de su microbioma a nuestra vagina, pues y eso
genera cambios, ¿cierto? Genera cambios en el pH, y entonces eso hace que unas poblaciones crezcan más que las que normalmente están, que son los lactobacilos, entonces crecen un poco más las levaduras, en fin. Entonces, ese tipo de cambios hacen que nos genere molestias. O seguramente a muchas mujeres también les ha pasado cuando están estresadas, preocupadas por algo, no falta una piquiña en la vagina, o cuando viajan a lugares donde hay mucho calor y humedad. Eso también pasa, o bueno, prácticas que no son buenas, como utilizar todos los días un protector, en fin, esa microbiota vaginal es muy sensible, muy sensible, y sufre cambios rápidamente por las prácticas que tenemos, utilizar un jabón todos los días, un jabón íntimo, ya lo dije, lo del protector, estar estresado, tener relaciones, y entonces por eso es importante orinar después de una relación sexual. En fin, esa microbiota ahí es realmente sensible, y muchos de nuestros comportamientos pues van ligados a cómo pueden cambiar esas bacterias, esos microorganismos. No sé si Laura quisiera hablar algo acá, que creo que yo también lo comentamos. No, profe, eso es lo que habíamos hablado. Bueno, el hacinamiento. Cuando pensemos, si vamos a un concierto y un montón de gente, el roce de una persona con la otra, el calor que se genera, entonces la temperatura corporal también aumenta, y eso hace que unas poblaciones microbianas se vean desplazadas, o que prevalezcan unas más que otras. Todo ese, o si yo aguanto hambre, y no, pues no hay energía para los microorganismos, pues podrán mantenerse aquellos que hayan guardado reservas. Ellos son muy inteligentes, ellos también guardan reservas energéticas. Entonces, ¿a quiénes? A los que, como dicen por ahí, el que sobrevive no es el más grande, sino el que mejor se adapta a esas condiciones. A usted le favorecerá más ciertas condiciones que otras. Por eso, las especies, por ejemplo, en el mundo animal, y acá Fer me puede ayudar un poco más, pueden tener la misma función en espacios diferentes, pues en lugares diferentes, en una isla o en un territorio como el continente africano. Pueden tener las especies animales la misma función, por ejemplo, de esparcir las semillas, de polinizar, tener la misma función, pero ser especies diferentes porque están en lugares diferentes. Lo mismo pasa con los microorganismos. No, Fer, ahí me ayuda. Sí, Luisa, yo creo que aquí es bueno complementar una cosa, y la pregunta que hacía Gloria también es la causa del estrés. Por ejemplo, estudios han demostrado que cuando las personas tienen estrés, el hígado produce más cantidades de azúcar. Y acuérdese que el azúcar tiene que ver con la alimentación, por ende tiene que ver con los microorganismos que están en nuestro intestino. Entonces, produce una afectación del cuerpo, y en algunos casos se ha demostrado que produce un tipo de diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, el estrés influye directamente en esa relación microorganismos con nuestra salud. Y lo que decías, Luisa, de la función de los microorganismos, yo diría que para complementar este video y el anterior es hacer una comparación macro. O sea, cuando decimos que tenemos microbiota diferente en obesos y delgados, y las funciones que hablaba Luisa, es como comparar un bosque andino con un bosque amazónico. Uno diría que aparentemente son iguales, pero ahí en el bosque amazónico de pronto hay diferentes organismos a los que hay en un bosque andino, o hay organismos semejantes, pero no son iguales los dos bosques, porque la temperatura, la humedad, la altura es diferente, y eso hace que haya diversidad de seres vivos, digamos, haciendo como una comparación a nivel macro.
Entonces, si nosotros pudiéramos ir como a esa flora intestinal de las diferentes personas, es como si estuviéramos en alguno de esos dos bosques. Encontraríamos un bosque con diferentes animales, a pesar de que los dos hablemos de bosques, por las condiciones que tienen. Entonces yo creo que esa podría ser una comparación para que la gente entienda por qué hay esas diferencias y también mmm, las funciones que cumplen esos organismos. Gracias, Fer. En general, yo creo que podemos concluir es los anfitriones que somos nosotros, somos quisquillosos. Quisquillosos en el sentido que las condiciones, todo lo que nosotros hagamos, pues tiene una incidencia en el microbioma, ¿cierto? Yo leía una vez un artículo, bueno, tendría que buscarlo, es sobre estudios en ratones también, donde han visto cómo los ratones que tienen inoculados ciertos microorganismos responden mejor al estrés que otros. Y esto también, bueno, lo que hicieron fue inocular microorganismos de personas autistas. Entonces, sí veían que tenía un efecto en los ratones, eran más asustadizos, no les gustaba jugar ni interactuar con otras personas, mientras que los otros, estando en la misma jaula, en el mismo espacio, los otros ratones que no habían sido inoculados con estos microorganismos presentaban comportamientos más tranquilos, más alegres, más desprevenidos, jugaban más, en fin. Entonces, pero es algo exploratorio, apenas está, pues, a lo que voy es, no los logramos conocer completamente para conocer los efectos que ellos puedan presentar en nosotros, pues, o los efectos y las relaciones que podamos entablar con ellos. Entonces, pero pueden buscar al respecto, que ya hay algo sobre la relación del comportamiento con los microorganismos que albergamos. Marisol, damos espacio a las preguntas. Bueno, por acá, en cuanto a este tema, no surgieron como tantas preguntas, pero por acá hay una que dice, ¿hay una relación entre el estreñimiento y la microbiota? Sí, pero sobre todo por las fibras que consumimos, y la eficiencia de los microorganismos en degradar esas fibras. A ver, el intestino tiene ciertos movimientos y también ciertas ondulaciones con el fin de favorecer el contacto entre las células, bueno, y los microorganismos que están allí alojados y el alimento que se está procesando. Entonces, muchos de esos movimientos también los favorecemos con un ejercicio, con las fibras, ese contacto, más bien ese contacto. Entre más contacto haya, mayor posibilidad hay que se absorban estos nutrientes. Entonces, claro, sí, todo está dado porque nosotros alimentamos nuestros microorganismos y por ende, pues, eso se ve el resultado de la eficiencia de eso. Bueno, y una última pregunta para que ya pasemos al siguiente video. ¿Qué es lo que hace que los ratones sean mejores sujetos de estudio? Bueno, muy buena pregunta. En parte yo creo que es la facilidad para su manipulación, la facilidad para poder aislarlos del mundo en el momento en que nacen y poder asegurarnos que están libres de microorganismos, que estamos trabajando con ratones, que el efecto que veamos en esto no va a ser causado por otra causa, sino por realmente el estudio o la inoculación de estos. Entonces, yo creo que es más la manipulación, porque es un buen referente, pues porque estamos hablando también de un mamífero. No sé si Fer, que es biólogo, me puede ayudar más ahí, porque yo, pues no tanto. Sí, es por lo que decía Luisa y además porque son mamíferos al igual que nosotros, entonces tienen
funciones muy similares en su cuerpo, aunque si uno fuera a mirar un mamífero que fuera muy cercano al hombre para de pronto trabajar, sería el cerdo, pero como decía Luisa antes, es muy difícil la manipulación, entonces por eso se emplean ratones, porque en cuestión de manipulación es mucho más fácil. Me gusta mucho la apreciación de Fer, muchas gracias, porque había una pregunta alrededor de eso, que por qué el cerdo. Y es porque bueno, no, genéticamente, metabólicamente se comporta muy similar, porque genéticamente tenemos más parentescos con los primates, pero se comporta muy similar. Por ejemplo, la insulina inicialmente que se producía para las personas que la requieren fue aislada, pues el gen de la insulina fue aislado del genoma del cerdo. ¿Listo? Yo creo que es importante que los asistentes sepan que los videos los pueden encontrar en el canal de Facebook de la Universidad. Marisol de pronto me puede corregir, creo que sí. Yo lo he visto en Instagram, del Instagram de UDA Cultura, y creo que también está en el canal de YouTube de la universidad, por si los quieren ver, escuchar, que tienen una musiquita pues como de fondo, pero lo importante es la información. Bueno, no sé de pronto algo que no haya quedado claro, Gloria, acá, algún concepto. Aquí había una pregunta de cómo sabemos, por ejemplo, cuál es mi porcentaje de similitud en cuanto al otro microorganismo. Eso Bueno, cómo eso, se sabe, cómo sé yo que no hay un choque ahí, no sé. eso se hace a través de comparaciones en técnicas moleculares. Entonces miramos todos estos estudios, ya lo había dicho, que son gracias a eso, y es comparando el ADN, comparando el ADN. Entonces, ¿qué tanto es similar el ADN microbiano de esta persona con la de esta persona? ¿Y por qué pensarán ustedes que es un porcentaje tan bajo? Pues si está relacionado con lo que ya dijimos, ¿cierto? Todos los hábitos de higiene, las condiciones, personas que tienen la piel más seca, más grasa, la ropa que usamos, si es de algodón, de lino, también la humedad que podamos generar con eso, en fin. Entonces, bueno, no sé si ya lo había dicho durante el seminario, es el microbioma que una persona tiene, que dos personas pueden tener entre sí, es muy diferente. Pero si comparáramos el microbioma de una persona, en la axila con el microbioma de la axila de la otra persona, se parecen mucho más que si lo comparáramos el microbioma de la axila de la persona A con el microbioma del brazo de la persona A, ¿cierto? O sea, el microbioma de él es mucho más diferente que si comparamos el microbioma de una parte del cuerpo con el de otra persona. Es porque las condiciones entre esas personas, pues de humedad, de pH, temperatura, suelen mantenerse un poco estables entre una u otra. No sé si me hice entender. ¿Sí fue Sí, claro? Sí. sí. Marisol, hay preguntas. Pasemos a unas
a un par de preguntas. ¿En seres humanos también se da el aprovechamiento de proteína microbiana? En seres humanos también se da el aprovechamiento. ¿Pero de qué tipo de aprovechamiento estamos hablando y de qué tipo de proteína microbiana? Eso está rara la pregunta. Bueno, entonces esperemos que nos la complementen mejor. Vamos por acá con otros. ¿Cómo ayudar al cambio de microbiota cuando uno cambia de hábitos alimenticios? Por ejemplo, cuando se aumenta el consumo de granos y fibra, se puede generar malestar. Sí, pero le repito, o sea, no solamente el malestar puede estar dado por los microorganismos, pueden haber otras condiciones genéticas y no necesariamente tiene que ser por los microorganismos, o sea, no todo es dado por eso. Yo creo que lo más importante es primero conocer los requerimientos de cada persona, porque algunos pueden tener más requerimientos de un nutriente que de otro, o tener más posibilidades, que también desde la parte económica hay que verlo, tener más posibilidades de tener una dieta variada y de pronto otros no tanto. Entonces eso es muy importante. Yo les decía desde el principio, es mantener un equilibrio, o sea, tratar de mantener un equilibrio, aunque va a llegar momentos en los que, como en cualquier familia, hay momentos de crisis, ¿cierto? Lo mismo pasa con los microorganismos, la interacción entre ellos a veces puede ser compleja. Entonces, más que eso, yo creo que debe ser individualizada la respuesta, o sea, pensar en los requerimientos de esa persona, nutricionales, nunca hacerlo deliberadamente, pero sí pensar en ser un poco más variado en la alimentación, o sea, si consumo todo el tiempo fibras, 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 no, pensar en algunos momentos incluir un poco de grasa, de carbohidratos. Entonces yo creo que se debería, porque yo decir exactamente eso, no. Individualizarlo, pensar en los requerimientos de cada una de las personas y las posibilidades de adquirir uno u otros alimentos. Bueno, profe, ¿hay algún efecto en el microbioma cuando hacemos ejercicio o actividad física? Claro, sí. Sí, indudablemente el sudor, ellos necesitan, todos necesitamos agua para vivir, ellos también, el contacto con las personas, sí, claro, las calorías que se puedan quemar y la eficiencia o la rapidez en la cual esos nutrientes se puedan estar degradando. Yo les decía que los movimientos intestinales son necesarios para aumentar el contacto entre las vellosidades y el alimento o el bolo que normalmente llamamos, que se llama quimio, en el intestino. Entonces, claro que sí, claro que sí. Bueno, y les voy a hacer una última pregunta para que ya podamos cerrar, y es, en esta época de pandemia, donde hay tanta asepsia, ¿qué tanto estará cambiando nuestra microbiota? Del todo. Laura, si quieres contestar esta que ya lo habíamos hablado, del todo. Sí, o sea, es muy importante tener en cuenta que estamos cambiando nuestra rutina, estamos cambiando también muchos de nuestros hábitos alimenticios porque estábamos acostumbrados a comprar en nuestro trabajo, en la universidad. Muchas personas que anteriormente hacían deporte ya no lo están haciendo, o muchos que no lo hacían ahora sí. Entonces, todos esos hábitos van a cambiar muchísimo la microbiota, ya sea para bien o para mal, dependiendo de esos hábitos que estemos tomando. Y lo otro muy importante es el uso del antibacterial, que ahora no se puede vivir sin antibacterial, sin el uso de alcohol cuando vamos a un centro comercial, a una cita médica, en fin. Entonces, si yo tuviera la oportunidad, yo hubiera podido hacer un comparativo, un estudio del microbioma antes y después de la pandemia. Seguramente las diferencias fueran abismales. Y sobre todo porque ellos son muy inteligentes.
ellos no tienen cerebro, pero han evolucionado, llevan tantos años en el planeta que se han adaptado de maneras diversas a las condiciones de la Tierra, a las condiciones a las cuales los hemos sometido, y la presión los ha llevado a tener, a encontrar mecanismos para resistir a esa presión. Y por eso es que vemos resistencia a los antibióticos, resistencia ya a ciertos compuestos que tienen, por ejemplo, triclosan, como es el antibacterial, al alcohol, en fin. Entonces, eso en exceso seguramente vamos a encontrar más adelante, sin temor a equivocarme en unos años, un problema grave de resistencia antimicrobiana ante el uso excesivo y la hiperhigiene que en este momento estamos viviendo. Yo quisiera, qué pena, Marisol, dame 2 minuticos, Claro. porque hay una palabra que tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo a nivel de salud y que yo creo que hay que aprovechar a Luisa, y es, sobre todo, no se entiende, ¿cuál es el término de inmunosuprimida? O sea, ¿qué es una persona inmunosuprimida? Laura, contesta esa pregunta que ya la habíamos también hablado. Se nos fue Laura. Gloriana, ¿me la repites, porfa? Que es que se Laura, me ¿dónde está? lento ¿Qué el es? computador. ¿Qué características, bueno, qué es inmunosupresión y qué características tiene una persona inmunosuprimida? Bueno, pues la inmunosupresión, en palabras simples, es cuando nuestro sistema inmune no está funcionando correctamente, es decir, está debilitado. Entonces, esto trae las consecuencias de que vamos a infectarnos y muy posiblemente con esos microorganismos que nos infectemos nos van a causar diversas enfermedades. Entonces, muchas veces, cuando estamos inmunosuprimidos por diversas razones, porque tenemos una enfermedad de base como una enfermedad de nuestro sistema inmune, de algún, perdón, de algún otro órgano, bacterias que se encuentran en nuestra microbiota que anteriormente no nos causaban nada, muy posiblemente pueden empezar a causarnos alguna enfermedad. Gracias, Laura. Vení, y muchachas, una pregunta. ¿Qué es un virus y todos los virus son malos? No, tienen mala fama por el momento, pero no son malos. Lo que dijo Laura es muy, muy importante porque no es solamente si están presentes o no, o sea, no es solamente, ay, no, la bacteria patógena está presente, no, es en qué cantidad está presente. Entonces, muchos de nuestros microorganismos que hacen parte de la microbiota normal pueden comportarse como patógenos si aumentan su número. Y pueden aumentar su número porque el que competía con él ya no está. Entonces, bueno, vamos a crecer porque ya no hay nadie que nos detenga ese crecimiento. Entonces, eso, un microorganismo puede ser patógeno o no, y bueno, gracias a eso el sistema inmune también responde, como lo decía Laura. Y bueno, y no todos los virus son malos, estamos llenos de virus, repletos, caen virus todo el tiempo en el ambiente, nos ayudan también a controlar las bacterias, los virus son más nuestros moduladores en la parte inmunológica y bueno, a ellos les debemos gran parte de la variabilidad genética que hay presente pues, en la Tierra. Los virus, ¿qué son? ¿Cómo lo explicamos de manera, a ver, que lo podamos entender? No están vivos porque no, ellos por sí solos no producen energía, no crecen. Lo que son fragmentos de ADN, de RNA o pueden ser mixtos con una proteína que los protege al fragmento de ADN y de RNA. Yo siempre, para hablar qué es el ADN o el RNA, es un libro de instrucciones donde está toda la información de cómo proceder, de lo que debe tener una
pues de lo que se debe producir. Por ejemplo, en el ADN de nosotros está qué tipo, qué color de ojos tenemos, las diferentes variantes, posibilidades del color de ojos. Ah, es que mi hermanito nació con verdes y yo con azul, así, pero en su ADN seguramente usted tenía los genes, el montón de posibilidades. Entonces, eso es, el ADN o el RNA es el librito de instrucciones donde está cómo se debe proceder. Y los virus siempre necesitan una célula para ellos poder replicar esa información. O sea, ellos tienen la información y necesitan la célula para que la célula haga el trabajo por ellos. Funcionan como una marioneta, pues como manipulan a la célula del cuerpo o la que vayan a infectar para que la célula haga el trabajo por ellos, pero ellos tienen la información. Es una explicación muy coloquial, pero es algo así. Chicas, creo, algún día los Gloria, microorganismos, perdón. Sí, Gloria, yo creo que eso se podía complementar. Lo que estaba diciendo Luisa es que también en nuestros intestinos tenemos virus. Uno diría, bueno, entonces estamos corriendo un peligro. No, hay virus, inclusive esos virus ayudan a controlar esas poblaciones que hay de bacterias, que hay de hongos en el mismo intestino, entonces mantienen ese equilibrio. Entonces esa puede ser una respuesta, porque casi siempre cuando a la gente le hablan de virus, piensan que todos son los malos de la película, pero en ese caso producen un equilibrio. Y hablábamos Luisa y yo hace un tiempo, es que los virus también es los que han hecho que haya variabilidad de formas de vida en la Tierra al recombinarse con otros seres vivos. Sí. Los microorganismos algún día descansan durante el día, cuando estamos en pausa descansan y dicen, ok, o siempre es un organismo ahí activo. Los microorganismos siempre están ahí. Bueno, ellos, pero es que se nos alargó ya mucho. Marisol nos va a regañar la conversación acá y ya se nos va a ir yendo los asistentes. Bueno, esa es muy buena pregunta, porque en realidad ellos no descansan. Ellos, un tiempito para dormir, no. Es una célula constante. Además porque tienen ciclos de vida muy, muy cortos, a diferencia de nosotros, pues, no sé, 70 años, en fin. Ellos en condiciones óptimas pueden durar 20 minutos, pero es muy dependiente de la genética, de las condiciones, hasta 1 hora, 2 horas, bueno, en fin. Entonces ellos, a lo que vinimos, ¿cierto? Trabajamos, ya nos dieron lugar, la célula madre dio lugar a esa bacteria, y entonces ellas se dedican a producir energía, a estar ahí. Entonces, aunque algunas tienen la posibilidad de tener ciclos de esporular, y es un ciclo donde ellos tienen un metabolismo muy reducido, muy reducido, pueden durar muchos años, se han encontrado esporas de 1000 años, pues, y es una parte del ciclo celular donde el metabolismo se reduce al máximo y el consumo de energía también. Pero después acá de microbiología nos podemos quedar todo el día. Ya Marisol nos va a regañar. Ya terminamos. No, pues, No sé, qué tan Marisol, malvada soy. Si veas por ahí una pregunta importante, bueno, no sé, ya para obviamente ir cerrando. No, yo creo que antes los asistentes estuvieron aportando también, incluso ayudando a resolver inquietudes que otros tenían, entonces eso es muy interesante. Estuvieron pues acá dándonos comentarios también sobre la microbiota intestinal, estuvieron ayudando a responder cositas por acá relacionadas con los alimentos, según lo que dice el INVIMA. O sea, antes estuvieron dándonos como ayuditas también por el chat. Y por acá pues tenemos comentarios como positivos, por acá felicitaciones por la charla tan interesante, y pues yo creo que lo que queda es simplemente como agradecerles, profes, por toda esta conversación, por el conversatorio de hoy, agradecerles también a los asistentes por permanecer con nosotros acá 2 horas y estar aprendiendo sobre microbiología.
fue demasiado interesante. Les recordamos a todos por acá los que nos están preguntando si va a quedar grabada. Sí, esto está siendo grabado, luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de UDIarroba y ustedes podrán desde allí pues compartir también la grabación si quieren con sus conocidos. Profes, muchísimas gracias. No sé si quieran ya dar un comentario para finalizar. Bueno, yo me voy despidiendo, les agradecemos cantidades, se nos fue el tiempo así en un segundo. Invitarlos, van a estar circulando la información, les va a llevar la información también para la inscripción. El 20 de agosto a esta misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a tener un tema top 10, o sea, súper importante, la leche materna, un alimento microbiano. Es súper, ahorita es como un tema también como de muchas preguntas, y bueno, seguramente ahí vamos a estar también un buen rato hablando de ello. Muchas gracias por asistir, muchas gracias Marisol por la invitación, Fernando, Laura, Luisa, genial, un espacio muy rico, muchas gracias. Ay, gracias Gloria también por toda la colaboración, a Marisol porque siempre estuvo pues como muy pendiente de nosotros y de mis problemas al inicio, a Fer y a Laura, unas gracias infinitas por tomar el tiempo, que de todas formas está estudiando y todo, para compartir qué ha sido Microverso y el Micromúa para ella. Muchas gracias, Laura. No, profe, gracias a usted de verdad por invitarme, con mucho gusto todo. A ustedes. Muchas gracias Profe, a todos. bien, profe, bien pueda. Muchas gracias a todos, a Gloria, a Luisa, a Laura, a Marisol, a las personas que estuvieron en el programa haciendo sus preguntas y por el interés que mostraron y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, ya yo creo que para finalizar y por acá para contestar algunas preguntas de las personas que querían tener los contactos, profe Luisa, ¿nos puedes compartir la pantalla donde están los correos electrónicos por si de pronto alguien les quiere hacer alguna pregunta o hablar pues ya de algo más personal con ustedes? Sí, voy a compartir nuevamente la pantalla. Está el correo electrónico del voluntariado, pues o de todos los temas relacionados con extensión solidaria en la escuela y del área de ciencias del museo y de la coordinación de educación del museo, que está a cargo de Glory y de Fernando, el área, pues porque es el curador de ciencias. Perfecto, muchísimas gracias, profes, y pues feliz día. Nos vemos en un mes. Listo, gracias Marisol. Chao, que estén bien.